Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su interés y bienvenidos a su clase de historia. La clase de hoy será una clase biográfica. Toda la clase será dedicada a una persona y por primera vez la clase tendrá como protagonista una mujer. Tuvimos que llegar hasta este punto de la clase de historia para encontrar una primera clase completamente para una mujer. Porque el chiste es que la casi totalidad de las civilizaciones antiguas eran patriarcatos. Eran sociedades en donde el hombre tenía el poder en la casa y también en la política. Eran pocas las excepciones. Y las mujeres que lograron de alguna forma recortarse o ganarse o conquistarse una parte de poder, casi siempre lo hicieron por la muerte o por la falta de edad del hombre, de la persona que debería tener el gobierno en ese momento. Entonces eran casi siempre viudas o madres de reyes que no habían alcanzado todavía la edad. Es por eso que solo en este momento tendremos una clase sobre una mujer política fuerte y que sabía muy bien cómo se utilizaban los instrumentos de poder. Esto no significa que fue la primera mujer fuerte de la historia, absolutamente no. Solo que no tuvimos tiempo de poder analizar los pocos casos en donde las mujeres sí lograron conquistar el poder. Entonces, la clase de hoy será sobre Matilde de Canossa, conocido también como Matilde de Toscana. Puede ser que no les dice absolutamente nada este nombre, pero si se lo dicen a un italiano, como mínimo conocen este nombre. Y es una persona tan importante por la gente del centro norte de Italia que también surgieron varios mitos, varias leyendas sobre ella. Entonces hay que distinguir lo que fue la mujer real de lo que fue el mito de Matilde. Ella se reconoce como la mujer más poderosa de Europa y también uno de los políticos más importantes de la historia medieval. Y cuando digo político, quiero entender que incluye también a los hombres. Pertenecía a la familia conocida como Canossa. No por nada se llama Matilde de Canossa, ¿no? Pero Canossa no era realmente el nombre de la familia. La familia se llamaban Attoni. Entonces ella de apellido hacía Attoni, pero el castillo más importante de esta familia era el castillo de Canossa y por eso se conocían por esa área que era el centro de poder de su dinastía. Los Canossa entonces era el feudo más importante de esta familia Attoni. Era una familia de origen longobardo, significa que llegaron en Italia con las invasiones de los siglos anteriores y en las primeras décadas del siglo X se instalan en el Apenino Reggiano. Un poquito de geografía. Italia tiene dos arcos de montañas, un arco que se llama los Alpes y los Apeninos. Los Apeninos cruzan toda Italia del norte hasta el sur y los Canossa están en la parte de Apenino que hoy se encuentra en Emilia-Romagna, más o menos en la parte más alta de los Apeninos, ¿ok? Más al norte. El núcleo era justamente el castillo de Canossa y empiezan a utilizar el título de comes. Comes es un título de los romanos que se transforma con el tiempo en lo que hoy se conoce como conde. O sea, son los condes de Canossa. Y empiezan a recibir más territorios por los emperadores del Sacro Romano Imperio. ¿Por qué? Porque los emperadores de Alemania siempre necesitan personas que se merezcan su confianza y que puedan administrar y gobernar estas regiones de Italia. Y es así como los Canossa empiezan a acumular varias ciudades, entre ellas Lucca, Mantua, Modena, Carpi, Reggio, Brescia, Ferrara, Parma, Piacenza, Bergamo, Cremona y Guastalla. Prácticamente se recortaron una buena parte de la parte norte de Italia central. En el 1027, la marca de Toscana se concede, se entrega a Bonifacio de Canossa y en esta entrega de la marca de Toscana claramente se le entrega también el título.
¿Por qué? Porque la persona que administra una marca es un marqués. La persona que tiene en mano una marca es un título militar, porque la marca, según la idea latina y también de la Edad Media, es la región de frontera. Es donde una persona se espera una invasión y es por eso que la marca es más grande que un contado y la marca tiene más soldados porque se esperan un ataque desde ese punto. Entonces, la marca de Toscana era prácticamente la región de frontera que tenía el imperio con el Papa y con los poderes de los longobardos. Es por eso que la persona que tiene la Toscana era un marqués que tenía la marca, ¿no? Y en el año 1100, Matilde obtendrá también la ciudad de Verona, en Véneto. Y así, todo lo que es la tierra de los Canosa tiene su máxima expansión. La pueden ver en esta parte de color rosa, ¿sí? Toda esta parte de aquí del norte incluye también la Toscana, aunque aquí le falta la ciudad de Verona que conquistará Matilde. Y Crema aquí, ¿sí? Prácticamente toda esta rebanada que incluye las actuales regiones de Toscana, Umbria Occidental, el norte de la región Lacio, una parte de Lombardía y una parte de Véneto. Todas estas tierras, justo por la importancia que tenía Matilde, será conocida como tierras matíldicas, o sea, las tierras de Matilde. Ahora empezamos a hablar de Matilde como persona y no tanto como persona política. Matilde nace en Mantua, en Italia, claramente, en el año 1046. Ella era la tercera hija de una pareja. El papá se llamaba Bonifacio, Bonifacio de Canosa, que también es conocido como el tirano, claramente porque era una persona muy gentil, ¿no? Entonces, este tirano era su papá y él era el único heredero de los Canosa, o sea que toda la tierra que llegaba de su abuelo se había heredado a Bonifacio. Su mamá era Beatriz de Lotaringia. Beatriz es una de las más importantes, pertenecía a una de las más importantes familias imperiales. Era sobrina del emperador Enrico III, prima del emperador Enrique IV y era pariente incluso del Papa, el Papa Esteban IX. Prácticamente toda su familia estaba al poder, o en el imperio o en la iglesia. Entonces, esta boda entre una persona fuerte de Italia y una de las mujeres de las familias más importantes de Europa claramente unió mucho poder y los hijos de esta pareja iban a heredar bastante tierra, ¿no? Matilde, pero nació como tercera. Entonces, nadie se esperaba que ella iba a ser alguien importante. Entonces, ella iba a ser una duquesa porque mantenía el título y por el hecho que también mantenía Toscana, era una marquesa, porque era claramente hija de una familia de duques, pero también pertenecía a una tierra que tenía una marca, ¿no? No sabemos casi nada sobre su infancia, no sabemos nada de los primeros años. De hecho, las crónicas que son de la época se concentran sobre sus dos hermanos mayores, porque el primer hijo se llama Federico y es heredero al trono, claramente por ser primer hijo y varón, y la hermana que se llama Beatriz, igual que su mamá. Entonces ella, siendo tercera hija, iba a tener una vida bastante tranquila y casi seguramente iba a ser casada con alguien importante, como decimos, una mercancía política, porque la iban a usar con alguna boda para formar alianzas, como siempre se usa en la Edad Media. Ella era una niña que se interesaba mucho a la literatura, al punto que llegó a hablar 3 idiomas sin tener que alcanzar la adolescencia. Eso nos dice un libro que habla de ella. Desde pequeña conoció la lengua de los teutones y también supo hablar la lengua estridente de los francos. Prácticamente significa que hablaba italiano, francés y alemán, todo porque le interesaba la literatura y necesitaba leer con los 3 idiomas. Cuidado, yo dije que hablaba italiano. En realidad esto es un error. A la época no existía el italiano.
cada región de Italia hablaba un tipo diferente de lengua latina. Hoy se les conocen como dialectos, aunque en realidad eran lenguas. Entonces, lo que ella hablaba era una lengua latina que se parece más al dialecto que actualmente se habla en Emilia-Romagna. Pero, para hacerla más fácil, hablaba italiano, algún tipo de italiano, ¿de acuerdo? Parecía toda una vida bastante tranquila, sino les llegó una tragedia. La tragedia les llegó bastante temprano, el 6 de mayo del 1052, cuando ella solo tenía 6 años. Su papá se sale para cazar y ahí lo matan. ¿Cómo es posible esto? La gente de la época consideraba la caza una actividad de tiempo libre. Era algo divertido y era algo en donde una persona noble o un guerrero demostraba su habilidad, porque la caza es lo que más se parece a la guerra en tiempo de paz. Entonces Bonifacio había salido a cazar y mientras estaba cazando recibió un flechazo. La flecha estaba envenenada, o sea que si no moría por la flecha, moría por el veneno. Esto era algo bastante típico. Cuando una persona iba de caza, era el momento entre uno de los más frágiles momentos de su vida, porque estás expuesto, muchas veces estás solo en el bosque porque los cazadores se separan, es más fácil eliminarlo. Luego, en la clase de hoy veremos otro momento en el que la persona es frágil, pero eso es mucho peor. De esto hablaremos más tarde. Entonces recibió esta flecha, pero no murió de golpe. Esta fue la parte negativa. El papá murió prácticamente por el veneno. Su agonía duró varias horas y claramente estuvieron presentes todos sus familiares, incluyendo a Matilde. Entonces la niña de 6 años tuvo que ver sufrir a su papá por horas hasta que se murió. Claramente no fue una buena experiencia, ¿no? Con la muerte del papá, el título pasa a su hermano Federico. ¿Se acuerdan que el primer hijo era Federico, no? Pero Federico era un niño, todavía no tenía edad para poder gobernar. Entonces, para apoyarlo, la madre se queda como regente, porque cuando el niño heredero todavía no es adulto, la madre es la que por el momento ocupa el trono esperando que el niño crezca. Esto pasa en casi todos los reinos, ¿no? En el 1053, el emperador Enrico III manda o emite un privilegio de protección personal para defender a los 3 hermanitos. ¿Por qué? Porque como ya les dije, Enrique III era un pariente. O sea, la familia imperial se preocupaba por esta familia de Canossa en donde el hombre había muerto de manera trágica y quedaba la viuda y 3 niños. Por eso mandó este privilegio para evitar que fueran atacados o que se le quitaran su tierra mientras el niño seguía joven. Ese era un riesgo. Cuando no hay un hombre fuerte que está demostrando que es el que manda, puede ser siempre casos de gente que abusa o intenta robarse las tierras, ¿no? Esto no tiene que ser tan rey para que pase, pueden ser hasta entre familias, ¿no? En el 1054, la madre se casa y se casa con Godofredo III, conocido como el Barbudo. Este Godofredo III se supone que iba a ayudar a la familia, ¿no? Porque una viuda que se casa en realidad pasa bajo la autoridad de otro hombre fuerte y esto debería asegurar más tranquilidad a la familia. No, no es así, porque Godofredo III era un rebelde. Prácticamente era un enemigo del emperador. Se había levantado en contra del emperador ya 2 veces, entonces ya era un enemigo público. Incluso fue excomulgado una vez, o sea, era un personaje bastante peligroso y esta boda con la mamá de Matilde no ayudó mucho a la familia. De hecho, en el 1055, el emperador Enrique III baja hasta Italia, desde Alemania viaja hasta Italia y ahí ordena que se arreste a Beatriz y a Matilde. ¿Por qué? Porque la boda que se había celebrado con Godofredo III no tuvo su aprobación. El emperador no aprobó esta boda y por eso eran ilegales. Además,
esta boda se hizo con un criminal, con un rebelde, ¿de acuerdo? Godofredo logra escaparse. Prácticamente la esposa y la hija, Matilde, se quedan y son encarceladas. En cambio, Godofredo se escapa y cruza los Alpes y así puede evitar la trampa que le hizo el emperador. El año después, el emperador Enrique III empieza a agonizar, empieza a sentir que se acerca el momento de la muerte y antes de morirse, libera a Beatriz y libera a Matilde. Es como un acto de bondad. O sea, no quería morirse teniendo dos mujeres, una mujer y una niña en la cárcel, ¿no? Por eso las libera. Puede ser que se están preguntando, oye, supone que Matilde tenía dos hermanos, ¿no? ¿Qué pedo? O sea, ¿qué pasó con los otros dos hermanos? En todo esto que pasó entre lo que la mamá se casó y llegó el emperador, los dos hermanos mayores de Matilde se murieron. Se piensa casi seguramente que fueron envenenados. ¿Por qué digo casi seguramente? Porque eran personas sensibles, eran personas que iban a heredar muchas tierras y era el momento más fácil en que se podían atacar cuando eran niños. Cuando uno ya es adulto es más difícil eliminarlo. Entonces, Federico y también Beatriz murieron envenenados y así se queda solo Matilde como heredera de todo el ducado. Pero la boda de la madre con Godofredo el Barbudo había puesto un hombre fuerte en Toscana. Entonces no era todavía el momento de Matilde, porque en este momento a gobernar la Toscana era Godofredo, el nuevo, ¿cómo se llama? El padrastro, o sea, el que se casó con la madre, ¿no? También desde el punto de vista religioso, no era una época tan sólida, no era una época tan firme, porque los papas de la época tenían la pésima costumbre de seguir muriéndose. Los papas duraban prácticamente nada. Cuando murió el papa León IX, que era pariente de los padres de Matilde, en el 1054 se elige al papa Víctor II. Víctor II vivió en Arezzo, prácticamente en la tierra de la familia de Matilde, hasta su fecha de muerte en el 1057, o sea que duró 3 años. El nuevo papa fue Esteban IX, que era el hermano de Godofredo el Barbudo. Otra vez tenemos un familiar de Matilde, o de su mamá en ese caso, es el esposo, que está en el trono de la Iglesia Católica. Pero él muere en el 1058, o sea que prácticamente dura 1 año. Y eligen a otro papa que es Benedicto X, que muere él también en la corte de los Canossa en el 1061. Este también duró 3 años. Realmente no duran nada los papas de esta época. Después de él empezó un problema porque se proclamaron 2 diferentes papas. El emperador eligió como su papa Honorio II y el Alejandro II fue el papa que eligió la iglesia. Entonces, Honorio II era de la parte del emperador y Alejandro II era de la parte de la iglesia. Esto pasaba porque estaba iniciando un conflicto que se llama lucha de las investiduras, del cual hablaremos en la siguiente clase, pero que verá oponerse el papa y el emperador. Para poder resolver esta situación, porque no es normal que haya 2 papas, ¿no? Se decide tener un concilio en Mantua, en las tierras de los Canossas. ¿Por qué? Porque los Canossa parecían el punto perfecto a la mitad entre el imperio y el papa. Los Canossa teóricamente eran feudatarios del emperador, pero a nivel práctico estaban muy cerca del papa y estaban en Italia. Entonces, tener un concilio en la tierra del Canossa era la manera mejor para decir, nos acercamos los dos, ¿ok? Entonces, se realiza el concilio y
Honorio II, que era el papa del emperador, prefiere no presentarse porque tenía miedo no solo de perder el cargo, sino de ser asesinado. Y por eso Alejandro II logra defender su posición y es reconfirmado como papa. Ahora parece que con la confirmación del papa Alejandro II, los Canossa tienen un aliado. Sí y no, porque muy pronto el papa pelea con la familia Canossa, entonces se vuelven enemigos. Ahora regresamos al chisme, porque esto de los papas es bastante aburrido, ¿no? Entre los acuerdos matrimoniales que se hicieron en la boda entre Beatriz, la mamá de Matilde, ¿no? Y Godofredo, el barbudo, también había una promesa. Se prometía que también el hijo de Godofredo, el barbudo, que se llamaba Godofredo el jorobado, se iba a casar con la hija de Beatriz, o sea, con Matilde. Entonces, no solo se casaban los padres, sino que también sus hijos iban a casarse. Esto claramente no es incesto porque son dos familias diferentes, ¿ok? Pero no es normal que el hijo de uno y la hija del otro se casen siendo que los padres ya están casados, ¿no? ¿Por qué se hizo esta promesa? Porque se quería reunir, juntar aún más las dos familias y se quería evitar que se separaran los territorios al momento de la muerte de Godofredo. Ahora hablamos un poquito de el futuro esposo de Matilde, que se llama Godofredo el Jorobado. Miren, si una persona se llama jorobado, no es seguramente porque tiene ojos azules, ¿no? Es porque tiene joroba, literalmente. Lo pueden ver en esta imagen. Aquí atrás vieron que tiene la espalda no tan derecha, ¿no? Tiene una joroba. Y se reconocía como una persona honesta, una persona amable, pero además de tener la joroba, tenía también el bocio. Tuve que buscar la traducción en español porque no la conocía. Si no conocen qué es el bocio, es un problema en donde se hincha muchísimo el cuello por un problema de tiroides. Prácticamente tiene como una bola en el cuello. Se ve horrible si buscan unas fotos. Imagínense una persona que tiene bocio y además está jorobado. O sea, una hermosura de hombre, ¿no? Entonces, él iba a ser el futuro esposo de Matilde. Godofredo el Barbudo en el 1069 está en graves condiciones de salud y por eso decide acelerar el proceso. Quiere que su hijo se case con Matilde para poder asegurar claramente la sucesión, ¿no? Y así se casan en ese mismo año antes de que se muriera el Godofredo el Barbudo. Entonces, ya que están casados, Matilde tiene que mudarse. Se muda en Lotaringia, donde estaba la familia de Godofredo. Lotaringia es una región que actualmente se encuentra entre Francia, Alemania y Bélgica. Era una región antigua que estaba justo ahí en la frontera. ¿Okay? Entonces se muda en Lotaringia para vivir con el esposo y con su familia como es normal. En ese primer periodo se queda embarazada y tuvo una hija que se llamó ella también Beatriz, igual que su hermana y igual que su mamá. Pero la hija se muere unos días después, el 29 de enero del 71. Entonces, la hija que tenía que confirmar la unión entre Godofredo de Corobado y Matilde, trágicamente se pierde. El 29 de agosto de ese mismo año, Beatriz, la mamá, o sea, la abuela de esta niña que acaba de morirse, construye y celebra este monasterio de Frasinoro, que se encuentra en provincia de Módena, para la salvación de la alma de la niña. Esto era algo típico de la Edad Media. Cuando moría una persona muy querida, le construyes una iglesia, le construyes un santuario, le construyes un monasterio, o sea, cualquier edificio religioso demostraba que tú estabas luchando para que el alma de esta persona llegara al paraíso, ¿no? Entonces, este monasterio que están viendo se hizo en honor del alma de la niña que murió a los pocos días. Pero además de esta tragedia personal que sufrió Matilde, estaba viviendo realmente un periodo de mierda,
porque en Lotaringia era una situación horrible. Por un lado, ella vivió en su persona el peligro del parto, porque ella también estuvo a riesgo de morirse durante el parto. Y una vez que sobrevivió al parto, se dio cuenta que todos los nobles locales, incluyendo la familia de su esposo, la criticaban y le hablaban mal de ella porque no le había podido dar un hijo varón y sobre todo porque decían que ella tenía mal de ojo. Prácticamente decían que esta italiana Matilde echaba mal de ojo a los demás y tenía mala suerte. O sea, no la querían y ella se sentía maltratada y odiada por los parientes del esposo, además de haber perdido un hijo. O sea, no es exactamente el apoyo emocional que uno se espera, ¿no? Y así, como siempre pasa en las parejas que tienen una grave crisis en donde la familia de uno de los dos está arruinando todo, Matilde decide escaparse. Y adivinen a dónde se va cuando una pareja se rompe y la esposa quiere irse de ahí. ¿A dónde va? A casa de su mamá, igual que en la época actual, ¿no? Y así Matilde se escapa de la Lotaringia y se regresa a Canosa, donde está su mamá, para poder pasar tiempo con la madre y claramente recuperarse también mentalmente de lo que estaba sufriendo allá, ¿no? Claramente el marido no aceptó esta situación. El marido se fue hacia Italia para intentar reconquistarla o más bien para recuperarla. Entre el 1073 y el 1074 llegó en Toscana y para convencerla le ofrece tierra, le ofrece joyas, le ofrece poder, pero Matilde no aceptó nada de eso y siguió bien firme en su decisión de no regresar con él. Y esto dio inicio al mito de la mujer fuerte que es Matilde. En este mito de mujer fuerte se ve como ella es una persona independiente, no necesita un hombre, no necesita el apoyo de un esposo y puede tranquilamente vivir sola, que por la época era algo absurdo, porque la única mujer que no estaba casada era la monja. Entonces, no se podía vivir en la condición que ella estaba demostrando, ¿no? Lo que están viendo ahora es el cuadro que representa Matilde en esta época y aquí pueden ver la firma porque ella sabía escribir. Y la firma que pueden ver aquí tiene una referencia a un lema del apóstol San Pablo que dice Matilda Dei gratia si qui est. Matilde, que si es algo, es por la gracia de Dios. Eso era como ella se firmaba. ¿De acuerdo? En el 1076, Godofredo, su esposo, porque no divorciaron, seguía casada, Godofredo sufre un ataque porque a él también lo quieren asesinar. Pero la manera en que murió realmente es horrible. Él se encontraba cerca de Amberes, en Bélgica, o sea, cerca de las tierras donde estaba su familia, ¿no? Y tenía que hacer del 2. Literalmente tenía que ir al baño, tenía que retirarse y por eso se alejó bastante de donde estaba el resto de la gente. Y eso es el momento en el que uno se siente más débil, más frágil, porque si estás en el retrete haciendo del 2, estás bastante distraído y no puedes defenderte. Y justo ese momento encontró el asesino para matarlo. Literalmente, como dice la escrita, le puso una espada en el culo. Entonces, Godofredo, el jorobado, murió de manera horrible porque el asesino no solo lo golpeó en ese punto tan sensible, sino que jamás sacó la espada. Prácticamente la dejó ahí metida y se corrió, se escapó. Entonces Godofredo, que había ido al baño, terminó muerto con esta espada. El problema es que no murió tan rápido. Él también necesitó tiempo y murió después de una semana. Imagínense una semana con la espada por ahí. El 27 de febrero del 1076. Y con la muerte de Godofredo, Matilde se queda como viuda, ¿no? Esto es el momento en que Matilde empieza a trabajar ella sola.
Matilde podría haber pagado algo por el alma de su esposo, ¿no? Como ya les dije, era una tradición cuando moría una persona, pagar o construir algo de religioso para ayudar su alma. No dio ni un centavo por la muerte de Godofredo. Y eso les demuestra también cuánto amaba a su esposo, ¿no? Porque, bueno, la obligaron a casarse con él. 2 meses después, el 18 de abril del 1076, también muere su mamá. Prácticamente Matilde se queda sola. Ya no hay nadie que pueda reclamar el trono y entonces ella se vuelve la heredera de toda la tierra de los Canosa. Y es así que ella se queda como dueña única de la Italia del centro norte y tiene solo 30 años. Inicia entonces la segunda parte de su vida, la vida de Matilde como política y no solo Matilde como víctima. ¿De acuerdo? En el 1073 se había vuelto papa Hildebrando de Soana, que será conocido con el nombre de Gregorio VII. En Alemania, el emperador era Enrique IV. Enrique intentó confirmar su poder, su dominio sobre los territorios italianos. Aquí tengo que abrir un paréntesis porque si no, no se entiende. Italia del norte y del centro, en teoría, estaba todo bajo el imperio. Si se acuerdan, Carlos Magno había conquistado este territorio a los longobardos y se supone que el reino de Italia era parte del imperio Sacro Romano Imperio, ¿no? Esta era la teoría, pero como siempre la teoría es una cosa y la práctica es otra. A nivel práctico, Italia del norte había empezado a separarse, había empezado a volverse siempre más autónoma y así encontramos algunas ciudades que luego se llamarán comunas que empezarán a autogobernarse, mientras que otras ciudades empezarán a decir que se sentían más del lado del Papa que del lado del emperador. Estamos entrando en el periodo de conflicto que se llama lucha por las investiduras y que describiremos mejor en la siguiente semana. Pero es suficiente que sepan que el norte de Italia no quería, al menos en parte, estar en el imperio y el emperador no quería permitirse de perder esa parte del territorio, ¿no? Y así, en el 1076, el Papa decide excomulgar el emperador. Puede ser que han escuchado ya excomulgación, excomulgar. Significa que el Papa decía que el emperador ya no pertenecía al consorcio cristiano, a la sociedad de Cristo. Prácticamente no era más un cristiano, ya no podía recibir sacramentos, no podía ir a la misa, no podía recibir Eucaristía. Y esto dice, bueno, uno puede sobrevivir así. Más o menos, porque siendo que ya no es cristiano, nadie le debe nada. Entonces, si es un político importante, todos los que están bajo su dominio ya no tienen que obedecerle. Cualquier persona que quiera dar inicio a una revuelta en contra de él tiene completamente el derecho de hacerlo, porque él es una persona excomulgada, ya no está dentro del grupo de Cristo. O sea que si un emperador es excomulgado, no es una buena situación para él. La excomulgación, esta práctica es el arma fatal y letal que tenía el Papa en la lucha con cualquier poder político. Esto al menos en la primera parte del medioevo. Luego vamos a ver cómo la situación cambia. Entonces, un emperador excomulgado no puede gobernar fácilmente. Matilde era una aliada del Papa, también por fe, ella era muy católica y era una persona que había demostrado que la iglesia católica para ella era todo, pero al mismo tiempo ella era la prima del emperador, entonces ella tenía que elegir si elegir por fe y apoyar al Papa o elegir por familia y apoyar a su primo. A pesar de ser parte de esa familia, decide apoyar completamente al Papa y por eso ella se vuelve enemiga del emperador. Enrique IV no podía gobernar como excomulgado y entonces es obligado a retirarse y bajarse hasta Italia para poder
pedir la cancelación, que se anule esta excomulgación, ¿de acuerdo? Y entonces tienen que encontrarse con el Papa. El Papa se encontraba en ese momento en el castillo de Canossa, porque como ya han entendido, el Papa y Matilde era, como se dicen en italiano, culo y camisa, prácticamente estaban muy unidos. Y entonces es normal que el Papa estuviera en el castillo de Canossa, siendo que Matilde en ese momento era el brazo armado, el brazo militar del Papa. Y justo ahí el emperador tiene que presentarse. Se presenta ahí vestido como pobre y pidiendo perdón. Ahora, no sé si pudieron visitar Italia en la época fría, pero si van a Italia en enero, hace un chingo de frío. Y imagínense ir allá vestido con poco para protegerse y además estaba nevando. Era el enero del 1077 y el emperador tuvo que esperar afuera de la puerta durante 3 días. Esto porque el Papa no quería darla tan fácilmente, ¿no? Entonces, él esperó afuera de rodilla bajo la nieve con la ceniza encima de la cabeza para demostrar que estaba pidiendo perdón. Y después de 3 días y 3 noches, al final el Papa ordenó que se abriera la puerta del castillo y le permitió entrar. El 28 de enero, el Papa encuentra al emperador, siempre de rodilla. Y con este encuentro, Gregorio cancela la excomulgación, pero no borra la decadencia del trono. Prácticamente le dice, ya eres parte de los cristianos otra vez, pero no deberías gobernar. En realidad, el emperador obtuvo su victoria porque cancelando el hecho que fue excomulgado, ya pudo regresar a su poder. Desde este evento nace el dicho ira canosa. Yo tuve que buscarlo, también existe en español, entonces si no lo conocen ya pueden empezar a utilizarlo. Ira canosa significa perder tu orgullo y ir a pedir perdón en condiciones bastante feas. Entonces, cuando una persona se pone de rodillas, al menos a nivel metafórico, está yendo a canosa, ¿de acuerdo? En el 1079, Matilde regala todas sus tierras al Papa. Y esto es una enorme ofensa hacia el emperador, porque como ya les dije, esas tierras de Italia del centro y del norte, en teoría pertenecían al imperio. Pero Matilde era también prima del emperador, entonces regalando todas las tierras al Papa, ofende al emperador 2 veces, primero como emperador y luego como pariente. Llega muy pronto la respuesta imperial. En el 1080 se ordena un concilio en Bressanone. Bressanone se encuentra en provincia de Bolzano, actualmente está en Italia, y en ese concilio se elige un antipapa. Este antipapa se llama Clemente III. Y este antipapa se instala a Ravenna. Esto es otra truco típico de la Edad Media. Cuando una persona tiene un papa que no le cae bien, crea un papa que sea su cuate. Y es lo que hace el emperador. Siendo que se está peleando con el papa, dice, ¿sabes qué? Yo me creo mi papa y el papa que yo digo, será el que me respalda, ¿no? Y así ahora tenemos un papa en Italia central, entre la tierra de los Canosa y Roma, y otro papa en Ravenna. Este papa de Ravenna claramente es filo imperial. En el 1081 llega también la parte militar, porque el ejército imperial baja hasta Italia y el 15 de octubre las milicias imperiales se encuentran con el ejército del Papa, que es comandado por Matilde de Canossa. Entonces Matilde en esta parte es también una generalesa, es una militar, una comandante de tropas, ¿ok? En esa primera batalla, Matilde pierde, entonces una victoria imperial. El Papa es obligado a retirarse en exilio, pero Matilde sigue resistiendo. El 2 de julio del 1084, el ejército imperial se encuentra en Sorbara
donde está sitiando un castillo en provincia de Módena. En contra del emperador se forma una alianza de fuerzas papales que incluye los soldados de Matilde, los soldados del obispo de Luca y algunos soldados de la ciudad de Bolonia. Matilde ataca desde el sur y los boloñeses atacan desde el oriente durante la noche. Ahora, cuando una persona habla de un ataque nocturno, siempre en las películas se ve la gente que camina lentamente para que no se descubra. Eso es el chiste. O sea, atacar durante la noche es algo muy fuerte porque casi todas las tropas ya están durmiendo, pero también es muy frágil. Si te cachan atacando durante la noche, muchas veces ese ataque se vuelve peor para ti, porque las fuerzas están distribuidas para atacar de todos los lados, ¿no? Bueno, la organización parece que fue tan buena que el ataque logró y la gran parte de los soldados del emperador murieron mientras todavía estaban durmiendo, porque los que estaban de guardia checando la orilla del campamento habían sido eliminados por asesinos profesionales. Y entonces esa batalla prácticamente se vence gracias a la astucia. En el 1088 se espera otra invasión por parte del emperador. Y Matilde se prepara a esta invasión, pero se prepara con otro tipo de lógica que es la boda. Con una boda se podía unir las fuerzas con personajes políticos más fuertes. Por ejemplo, una alianza matrimonial habría dado soldados a la Toscana para resistir a otra invasión, ¿no? Entonces la unión dinástica es una buena solución considerando que ella era viuda, podía casarse. Tenía 43 años y su esposo tenía, bueno, su prometido tenía solo 16 años y se llamaba Güelfo V, era el duque de Baviera. Hoy se llamaría Saltacunas, ¿no? Porque es una señora ya de 43 que quiere casarse con un puberto. Y esta alianza le habría permitido con los soldados de Baviera defenderse del emperador Enrique IV. Lo que están viendo ahora es la carta que Matilde le mandó al puberto, a Güelfo, para convencerlo a casarse, de casarse. Y dice, esta es como escribía ella, no por ligereza femenina o imprudencia, sino por el bien de todo mi reino, te envío esta carta, recibiendo la cual me aceptas a mí y a todo el gobierno de Longobardia. Te daré muchas ciudades, muchos castillos, muchos palacios nobles, oro y plata sin medida, y sobre todo tendrás un nombre famoso si te haces querido para mí. Y no me taches por la osadía, porque primero te ataco con el discurso. Prácticamente le dices, no pienses que yo sea tan atrevida porque yo, mujer, te estoy escribiendo. Es lícito que tanto el sexo masculino como el femenino aspiren a una unión legítima y no importa si es el hombre o la mujer quien toca la vanguardia del amor, solo que se logre un matrimonio indisoluble. Adiós. Prácticamente en esta carta ella demuestra otra vez que es una mujer muy fuerte. No se usaba en esa época que la mujer pidiera boda. Siempre tenía que ser el hombre. Pero en su caso, ella era la persona fuerte de su país. Ella era la que tenía que moverse. Y también el otro era un puberto, entonces no tenía mucha iniciativa, ¿no? Bueno, se hicieron muchas organizaciones y todo, pero la información que tenemos sobre esto nos llega de Cosma de Praga. Cosma de Praga es un historiador claramente de Bohemia, de República Checa, por eso se llama Cosma de Praga, del siglo XI, autor de la crónica Bohemorum, que pero nos da también información sobre la vida de Matilde. Cuando parece funcionar esta boda con el joven, se organiza una gran fiesta. Se habla de 120 días de fiesta. Es como una pachanga mexicana, ¿no? Una gran boda mexicana. Pero aunque la fiesta pública era grande y se estaba gastando un chingo de dinero para que todos estuvieran disfrutando de este evento, a nivel íntimo las cosas no estaban funcionando. Porque
esta pareja que a nivel teórico ya estaban juntos, a nivel privado no se juntaban, si me entienden, ¿no? Y de esto tenemos un testimonio. Y nos habla de los primeros días de la boda, después de las fiestas. Después de la boda, durante 2 noches, el duque había rechazado el hecho nupcial. El tercer día, Matilde apareció desnuda sobre una mesa preparada ad hoc, o sea, precisamente por eso, sobre unos caballetes, diciéndole, todo está enfrente a ti y no hay lugar donde se puede esconder el mal. Pero el duque se quedó estupefacto. Matilde, indignada, lo atacó con bofetadas y escupiéndole, lo ahuyentó, prácticamente lo hizo escapar con estas palabras. Fuera de aquí, monstruo, no contamines nuestro reino, más vil eres que un gusano, más vil que alga podrida, y si mañana te muestras, morirás de una mala muerte. Tengo que explicarlo. Este evento puede parecer medio erótico, en realidad es más lógico. Vieron que ella apareció desnuda y le dijo, todo está enfrente a ti y no hay lugar donde se puede esconder el mal. ¿Se acuerdan que pensaban de ella en Lotaringia? Que decían que tenía mal de ojo y echaba mal de ojo, ¿no? O sea que la gente creía que Matilde traía mala suerte. Una persona que se casaba con Matilde no era algo tranquilo, era algo que se iba a esperar algo malo. Y de hecho, ¿se acuerdan que el papá murió de veneno? Sus hermanos murieron de venenos, su primera hija murió también. O sea, estaba rodeada por muerte. Y una persona que se casa con ella tiene miedo, adivinen, de morir envenenado. Entonces, casi la iban tachando de bruja. Por eso ella se quedó encuerada enfrente de él diciendo, mira que yo no tengo ninguna arma, no tengo veneno, no tengo nada, soy solo yo. Pero el duque no quiso acercarse y es por eso que prácticamente esta boda fue anulada. Obtuvieron la anulación de la boda en el 1095 después de 6 años de matrimonio que no fue consumado, ¿no? Esa es una ley que también la iglesia acepta. Si no se consuma la boda, pues no vale. En el 1090, el emperador se prepara a bajar a Italia por tercera vez. Y esta vez el choque, la batalla, se tenía que realizar en la ciudad de Mantua. Mantua es una ciudad hermosa que están viendo ahora en la foto. Matilde se quiere asegurar la lealtad de la ciudad prometiendo a Mantua la eliminación de algunos impuestos y la entrega de los derechos de ciudadanos longobardos. Les explico. Las personas que tenían la ciudadanía longobarda significa que tenían algunos derechos extra que los demás habitantes de Italia del Norte no tenían. Pero se habla de derechos fiscales, económicos, prácticamente pagar o no pagar impuestos, poder aprovecharse o no poder aprovecharse de algunos caminos, de algunos puertos, de algunos muelles. O sea, era una ciudadanía que valía más por la cartera que por el orgullo. Entonces, Matilde le promete a Mantua que van a ser ciudadanos de longobardos y esto le daría más dinero a la ciudad, ¿no? Y así Enrique IV empieza a sitiar Mantua, pero en el jueves santo, Mantua traiciona a Matilde y pasa a la parte del emperador. ¿Por qué? Por lo mismo, porque Matilde se aseguró su lealtad prometiéndole prácticamente el varo, dinero, y lo mismo hace el emperador, solo que le promete más cosas. Y los mantuanos, los habitantes de Mantua, dicen, ¿para qué estamos luchando para Matilde si el emperador nos promete más? Y así Matilde pierde la batalla de Mantua por la traición del Jueves Santo. ¿Qué le queda a Matilde? Perdió una de las ciudades más importantes y por eso tiene que escaparse y se retira en los Apeninos. Como ya les dije, los Apeninos es una región de montañas, ¿no? Esta parte de Italia era muy bien defendida porque no solo el territorio era muy difícil de recorrer, porque se habla de montañas, sino que estaba lleno de fortalezas y era el centro del poder de la familia Canosa. ¿Se acuerdan que los Canosa tenían el centro justo en los Apeninos, no? La guerra, entonces, que era una guerra de llano, se vuelve guerra alpina.
y es el peor tipo de guerra que puede enfrentar un soldado simple que no está preparado. El ejército imperial se encuentra completamente inútil luchando en este tipo de territorio. El control del territorio y el conocimiento eran completos para Matilde porque estaba prácticamente haciendo guerra en su casa y era el lugar perfecto para la guerrilla. Las fortalezas del territorio eran como un mosaico, realmente no había punto de las montañas que no fuera bien protegido e incluso los pueblitos, las ciudades más pequeñas que están en estos Apeninos, parecían fortalezas. Todavía lo pueden ver aquí. Este es un pueblito de los Apeninos y que pueden ver como todas las casas están bien pegaditas, ¿no? Esto le daba una idea de protección, porque para atacar al pueblito en realidad tienes que asaltar la primera pared y es como atacar una fortaleza. Y en esa época las familias más importantes lo demostraban construyendo una casa alta, o sea que todos los pueblitos tenían torres y desde las torres se podían atacar, claramente lanzando proyectiles o lanzando lo que tenían bajo mano, ¿no? Además de esto, se encontraron los soldados del emperador a luchar en valles muy angostos, muy estrechos, en donde también había casi siempre neblina. En la Italia del centro norte, cuando estás arriba de algunos metros del mar, la neblina es algo que te afecta y te molesta durante al menos 5 meses al año. O sea, es pésimo, es muy triste como ambiente, pero desde el punto de vista de una guerra es perfecto, porque puedes atacar al enemigo sin ni siquiera que él se diera cuenta, ¿no? Entonces el ejército imperial que pasaba, que era enorme y tenía un corteo de miles de soldados, tenían graves problemas porque 50 metros adelante y 50 metros atrás ya no se veía nada y se iban atacando en la parte de atrás del ejército, la parte de adelante no lo sabía. Era realmente un milagro lo que estaba pasando, porque Matilde, que se supone había perdido la guerra, la estaba venciendo luchando en su casa. Este milagro no es la primera vez que pasa. De hecho, es la repetición de lo que pasó en época romana. Para los que tuvieron la clase de historia romana, puede ser que se acuerden como Aníbal de los cartagineses cuando estaba atacando Roma, casi había obtenido toda la victoria, sino que al final los cónsules decidieron resistir y actuar con guerrilla para destruir lentamente el ejército de Aníbal y obligarlo a retirarse de Italia. Y es exactamente la misma parte de Italia, son los Apeninos, ¿de acuerdo? O sea que estos Apeninos son terribles para cualquier guerra y esto se confirmará en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes y los estadounidenses lucharán en los Apeninos en la parte final de la Segunda Guerra. Después de la victoria de Matilde, porque era evidente que el ejército imperial no estaba venciendo en esta parte de guerra, otras ciudades pasan al lado de Matilde, incluyendo Milán, Cremona, Lodi y Piacenza, aprovechando de esta ocasión para salirse del órbita imperial y volverse más autónomas. Pero esto no eran broncas que tenía solo el ejército. El emperador tenía también broncas adentro de su familia, porque en el 1093 Matilde apoya al hijo del emperador que se llamaba Enrique V, el segundo hijo del emperador, para alcanzar la corona de Italia. Prácticamente Enrique V logra volverse rey de Italia sin la aprobación de su papá. Su papá no quería eso y Matilde lo apoya y así realiza un conflicto al interior de su familia, ¿no? Otra bronca, este es Enrique V, rey de Italia. Otra bronca llega de la esposa del emperador. La esposa se llama Práxede o Práxede y había denunciado que durante el concilio de Piacenza del 1095 que su esposo le había exigido unas inauditas cochinadas. Ahora, yo no puedo leer inauditas cochinadas sin interesarme, o sea, ¿qué le había pedido, no? ¿Qué tanto había pedido para volverse tan grave que ella
denunció esto durante un concilio de la Iglesia Católica. Parece que el emperador le propuso una orgía. Le propuso una orgía con su hijo, el hijo del emperador, él y la esposa. Y además quería realizar algunos rituales satánicos con el cuerpo de ella. Decimos que sí tenía bastantes fetiches raros, ¿no? Entonces, no es algo que le puedas pedir tan fácilmente a una mujer, y menos a una mujer católica como era de esa época, ¿no? Entonces, ella había rechazado esto y el emperador la había encerrado como prisionera en Verona, en Italia. Matilde llega, conquista Verona y libera Praxede de su cárcel y le da cobijo, prácticamente la apoya y la recibe como es una reina. Entonces, haciendo así, abre otro frente de guerra en la familia del emperador. Prácticamente, Matilde estaba haciendo la guerra con los soldados y también con la psicología, porque estaba arruinando su familia, ayudando y apoyando a todos los que odiaban al emperador. Por suerte de Matilde, el emperador muere en el 1106. Su hijo, Enrique V, ¿se acuerdan quién era Enrique V, no? Es el nuevo emperador y con él Matilde se demuestra mucho más diplomática. En el 1111 se encuentran en el castillo de Vianello, que es este castillo muy chiquito que se ve en la foto, y ahí Matilde confirma al emperador que sus tierras son feudos imperiales. Prácticamente la guerra se concluye con la victoria del emperador, porque si se acuerdan que Matilde era pro papal y le había regalado todas sus tierras al papa. Cuando termina la guerra, ella confirma que las tierras son del emperador y no del papa. Y así se concluye un conflicto por la supremacía del centro norte de Italia. En esta ocasión, en el juramento, en el pacto del castillo de Vianello, nace también una leyenda, porque ella es conocida como condesa, marquesa, pero también como virreina. Y esto se debe a una lectura equivocada de una fórmula latina que se utilizó en este juramento. Cuando juraron, Matilde dijo que estaba actuando in vice regis. In vice regis es como decir en lugar de rey, en nombre de rey, pero en este caso el rey es el emperador. Los historiadores italianos que son muy, ¿cómo le podrían llamar? Localistas, interpretaron esta in vice regis como decir que ella estaba gobernando como una virreina de Italia, una viceemperadora, ¿no? Pero más probablemente era una gobernadora. Prácticamente ella estaba gobernando en nombre del emperador y no como virreina. Pero ya nos estamos acercando al final de la vida de Matilde, porque en el 1115 Matilde muere de gota. Estaba sufriendo mucho de gota, es una enfermedad que te da muchos problemas a las articulaciones, y muere en Bondeno de Roncón, en provincia de Reggio Emilia. Ella se había quedado en la cama por mucho tiempo por esta enfermedad y ya no podía ir a la iglesia. Y saben cuánto ella era mojigata, ¿no? Y siendo que no podía ir a la iglesia, estaba sufriendo y había ordenado la construcción de una iglesia, la iglesia de San Giacomo, que es como dice de Santiago, enfrente de su recámara. Así, cuando ella estaba en la cama, abría la ventana, desde ahí podía ver la iglesia y cuando celebraban misa, ella desde su cama podía participar a la misa, escuchándola y viéndola, ¿de acuerdo? Fue sepultada en San Benedetto del Po, y es un pueblito en el norte de Italia, pero si quieren ver la tumba de Matilde, no tienen que ir a San Benedetto del Po, tienen que ir a Roma. Esto es porque el cuerpo de Matilde fue trasladado, fue mudado adentro de la Basílica de San Pedro. Adentro de esta basílica solo hay espacio para 4 mujeres. Las 4 mujeres son la reina Cristina de Suecia, Carlota de Lusignano, que era la reina de Chipre,
la princesa polaca María Sobieska y la cuarta claramente es Matilde, Matilde de Canossa. Su cuerpo fue fue transportado hasta San Pedro en el 1644. Ahora, esto es por la vida de Matilde. Ella sufrió durante su vida no solo por la gota, sino también por eczemas y también tenía convulsiones bastante frecuentes. E intentó alejar todos estos males utilizando amuletos religiosos. Prácticamente usaba talismanes y lo que la religión católica les decía que podía ayudarla. Alrededor de su perfil nació el mito de una mujer fuerte, algo como una monja guerrera, aunque realmente ya vimos como ella nunca fue monja, solo fue viuda, ¿no? Y ella defendía con las armas y también con la política a la Iglesia Católica, además de su tierra. Pero por la misma cantidad de poder que ella logró acumular, siempre hubo versiones insultantes. ¿Y cuál es el insulto más fácil que le puedes dar a una mujer de poder? Que claramente se está acostando con alguien. Que es por eso que tiene tanto poder, porque seguramente es la amante de algún hombre fuerte. Y entonces en algunas versiones decían que Matilde era la amante del Papa Gregorio VII o del Papa Urbano II. Estas son tonterías, o sea, no tienen ningún sentido. Era una mujer muy católica, no era amante del Papa. Y el poder que ella obtuvo fue simplemente por herencia de la familia y por la fuerza de su carácter que lo pudo mantener y defender. Con su muerte, ¿se acuerdan que ella no tenía herederos, no tuvo hijos? Todos sus dominios se van en pedazos. Entonces, algunos se quedan en los dominios del Papa, mientras otros se vuelven autónomos. Y así algunas ciudades de Toscana, por ejemplo, se vuelven comunas. Ahora hablamos de su vida. Quiero dedicar una parte de tiempo también para hablar de las leyendas. Porque siendo una mujer tan importante y que se quedó tan fuerte en la imaginación de los italianos, surgieron alrededor de ella varias leyendas. Una entre las primeras es la que habla de la fuente branchana. En esta leyenda, una de las mujeres que hacían parte de la corte de Matilde sufría mucho porque no lograba tener hijos. Entonces Matilde se va en un lugar donde hay una fuente y ahí encuentra una hada de las aguas, que le dice a Matilde que esas aguas ya eran de milagro y una persona que se acercara a esa fuente y se pudieran bañar ahí adentro, iban a tener hijos. Y es lo que pasa con la mujer de su corte que finalmente logra quedarse embarazada. Esto es un milagro que se atribuye a Matilde, pero claramente es algo mítico. Lo que están viendo actualmente es el lugar donde estaba la fuente branchana. En otra leyenda se dice que Matilde quería celebrar misa. ¿Se acuerdan que les dije que es muy mojigata, no? Bueno, como saben muy bien, no se puede porque ninguna mujer puede celebrar misa. Se necesita un sacerdote y ese sacerdote tiene que ser un hombre. Estaba prohibido a las mujeres, pero ella tenía un gran querido amigo que era el Papa. ¿Se acuerdan que les dije que eran culo y camisa, no? Y el Papa Gregorio VII le aconseja de construir 100 iglesias. Y dice, una vez que construyes 100 iglesias, ¿sabes qué? Te doy el derecho de celebrar misa. Te doy el permiso. Y ella se pone a construir, claramente no como albañil, pero ordena la construcción de iglesias, ¿no? Llega a la iglesia número 99, pero ya no aguanta, ya quiere celebrar misa. Y durante una misa en donde el sacerdote no se estaba presentando, prácticamente estaba atrasado, no llegaba, ella toma la iniciativa y empieza a celebrar la misa, ¿no? Se acerca al altar, pero el cáliz de oro que ella iba a utilizar durante la celebración, de repente se anima, se vuelve como si fuera vivo y una serpiente que estaba en el cáliz se separa del cáliz, se transforma en un dragón y claramente eso espanta a los que estaban presentes en esa misa, ¿no? Todo eso es una leyenda, no vayan pensando que hubo un dragón en la iglesia.
Cuando el Papa supo de esto, se encabronó muchísimo con Matilde, porque Matilde intentó hacerse la gandalla y celebrar la misa cuando todavía había construido 99 iglesias. Entonces ella decide fundar la última, la iglesia número 100. Esa iglesia se construyó en un día. Y cada vez que en Italia se dice que algo se construyó en un día, es porque el demonio, el diablo, ayudó a la construcción. En Italia está lleno de lugares, de puentes, iglesias que están construidos en un día. Cada pueblito tiene uno, pero son todos mitos, ¿no? Entonces, en ese caso también parece que el demonio le ayudó a construir la última iglesia para poder celebrar la misa. Por segunda vez, ella intentó celebrarla, pero un abad, el abad Giovanni da Marola, le ordena no hacerlo y le dice que si habría procedido con esta iniciativa de celebrar misa, habría terminado excomulgada. Entonces Matilde ya también está muy encabronada y muy frustrada y ordena destruir la última iglesia, y en ese lugar se levanta una roca surge de la tierra, y esa roca se llama actualmente Monte Contessa, que sería como decir el Monte de la Condesa. En esa área todavía se dice que la gente ve a Matilde como fantasma girar alrededor porque estaba tan frustrada de no poder celebrar la misa que cuando se murió regresó a ese lugar. O claramente cuando hablo de fantasmas, no vayan pensando que es historia, estoy contando leyendas, ¿ok? Otra leyenda está como centro en Módena. En la plaza central de Módena se encuentra una estatua que están viendo en esa foto que se llama La Bonísima. Es una mujer. Esta Bonísima tiene varias atribuciones. Se piensa que en una de estas tradiciones podría ser Matilde. Noten que tiene algo raro en la mano, ¿sí? Lo que tiene en la mano es una granada, el fruto, la granada. Este fruto es un símbolo antiquísimo de fertilidad y de riqueza. Lo pueden ver aquí también. Ella es Matilde y otra vez en la mano tienen una granada, ¿no? Esto se encuentra en todas las civilizaciones antiguas y se conservó este símbolo también en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el símbolo de la Iglesia Católica es el fruto y cada grano de la granada es un fiel. Entonces, todos los cristianos juntos crean la iglesia, ¿no? Ella era una mujer muy astuta y se dice que durante los sitios, durante los asedios a los castillos de la guerra con el emperador, ¿no? También utilizaba guerra psicológica. Por ejemplo, se sabe de un caso en el que el ejército del emperador estaba afuera y parecía que iba venciendo, y Matilde ordena que se dejara salir de la ciudad que estaba sitiada una vaca gorda. ¿Por qué esto? Porque cuando estás sitiando una ciudad, claramente la gente está muriéndose de hambre y de sed. Y menos carne tiene, más es fácil que la ciudad vaya a caer de un día a otro, ¿no? Haciendo escaparse una vaca gorda, demostró al ejército imperial de afuera que adentro todavía tenían mucha comida, al punto que las vacas seguían gordas. Y así el emperador dejó de sitiar esa ciudad y se alejó. Y ese fue un truco, porque la ciudad realmente tenía poca comida. Esa vaca gorda era la única que quedaba. Entonces, haciéndola salir, obtuvo la victoria, pero con astucia, no tuvo una victoria militar, ¿no? También es la primera persona que ordena la creación de un cuerpo de policía en el Italia del Norte que tenía que patrullar, que defender las partes del río Po y del río Lirón, que eran lugares de comercio y sufrían muchos ataques de criminales. Entonces, este cuerpo de policía de Matilde ayudaba a los mercaderes a viajar sin tanto miedo. Desde el 1955, el último fin de semana de mayo, se organiza en Italia el corteo histórico matildico, que es prácticamente una fiesta, es una fiesta popular en honor de Matilde,
y es claramente una ocasión turística para visitar esa parte, ¿no? En esa se celebra también la incoronación de Matilde por parte de Enrique V. ¿Se acuerdan cuando se encuentran y Matilde confirma que sus tierras son del emperador y el emperador confirma que ella está gobernando en nombre del emperador, ¿no? Esto también se realizó este año, el 10, 11 y 12 de septiembre de 2021. Entonces, si tienen planeado irse a Italia en algún momento de los siguientes años, pueden checar si durante esa época va a haber el corteo matíldico y puede ser una buena cosa turística y también histórica que se pueda ver esa revocación. ¿De acuerdo? Ok, me pregunta Esperanza, que tiene una duda sobre antipapa, si tiene algo que ver con anticristo. Antipapa significa simplemente papa adversario, es un papa negativo. Y cuando se dice antipapa es porque se quiere decir que no es el papa de Roma, es un papa que fue creado por alguien más. Y es una palabra moderna. En esa época no existía antipapa, solo había un papa y el otro papa. Los historiadores usan la palabra antipapa solo para demostrar quién es el papa de Roma y quién fue el papa creado en alguna otra parte de Europa. Llegará a haber otros antipapas y llegará a ser un momento en que habrá 3 papas contemporáneamente, pero no tiene que ver con anticristo. El anticristo es claramente la figura negativa de Cristo, o sea, el destructor, el que está al polo opuesto, pero comparten el prefijo anti solo porque está diciendo que es el adversario, ¿de acuerdo? Y me dice Edita, el duque regresa todos los bienes otorgados por Matilda. Más bien, Matilda sigue gobernando en nombre del emperador, pero ella sigue en posesión de los bienes. Ella sigue con sus tierras, pero sabe que encima de ella está el emperador. Entonces, todas las tierras que eran de los Canosa sigue siendo de los Canosa hasta la muerte de Matilda, ¿no? Si les gustó la clase, pueden darle me gusta, compartirla y suscribirse al canal. Los enlaces de Spotify están disponibles en la página del canal de YouTube y si quieren apoyarme también pueden encontrar el enlace de Buy Me a Coffee en el que pueden comprar café o una clase sobre el imperio sirio que es para los patrocinadores. Muchas gracias, hasta luego.